Solamente vamos a ver ya los tópicos, dependiendo de dónde se encuentra, o más que todo aplicativo. Mejor. Entonces, están disfrutando su desayuno. Vamos a hablar del monóxido de carbono, que en la práctica han determinado. ¿Qué cosa han determinado en la práctica? ¿Monóxido de carbono o carboximolovina? ¿Qué han presentado? La carboximolovina, ¿no? Lo que está en la sangre, ¿no? Unido a la hemoglobina. La peculiaridad de que cuando estamos expuestos a lugares contaminados, por eso es importante cuando se hace análisis hay que preguntar, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde está expuesto frecuentemente? Si son industrias, ¿no? O de repente por ahí a unas fábricas, ¿no? O simplemente en lugares de repente de altos incendios que podría haber. Pero entonces va a depender de eso la frecuencia. El monóxido de carbono entonces ingresa al organismo, ¿no? De tal manera que esto tiene mucha afinidad por la hemoglobina. La hemoglobina que transporta oxígeno, ¿cierto? Oxígeno. ¿Y quién es el elemento químico que transporta el oxígeno? El fierro. El fierro 3 y el ¿verdad? Ferroso, férrico. Ferroso, ¿no? Tiene la afinidad al oxígeno. Pero cuando ingresa el monóxido de carbono, también tiene la afinidad al fierro. Pero esta afinidad que tiene el monóxido de carbono es mucho mayor de lo que tiene la afinidad al oxígeno. Es así que más de 400 veces afinidad tiene el monóxido de carbono que el oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando están en incompetencia, ¿quién va a desplazar? ¿A quién? El monóxido de carbono lo desplazará al oxígeno. Entonces, ya no llevará pues oxígeno, sino ¿qué cosa llevará? Monóxido de carbono. Entonces, ya no se llamará oxihemoglobina, sino se llamará carboximoglobina. Entonces va a transportar carboximoglobina, pero entonces si ya no hay oxígeno, ¿qué va a pasar con la persona? ¿Qué va a pasar en el organismo? Si necesitamos de oxígeno y hay poco oxígeno, ¿cómo se dice cuando hay poco? Hiper o hipo. Hipo, hay baja cantidad de oxígeno, oxia. Hipo, oxia. Entonces, hay más cantidad de monóxido de carbono, va a generar hipoxia. ¿Cierto? Entonces, ese es el objetivo. Ese es entonces, cuando se une la hemoglobina, ¿de qué estamos hablando cuando ya se une la hemoglobina el monóxido de carbono? ¿De una toxicocinética, toxicodinámica? ¿Da? La tóxico y el efecto que estamos viendo, la hipoxia, ¿es producto de qué? ¿De qué? ¿De la toxicodinamia o producto de una toxificación? ¿O es intoxicación? ¿Qué será cuando hay una hipoxia? Que se observa con difícil de respirar, como que quiere asfixiar, ¿cierto? Cuando ven los síntomas, ¿qué será? Una intoxicación, ¿cierto? Ya se está intoxicando, pero producto de lo que está interactuando el tóxico, en este caso, ¿no? Monóxido de carbono con el blanco molecular. ¿Cuál es el blanco molecular? La hemoglobina. Se une al fierro y desplaza al oxígeno, ¿cierto? Entonces, ya se ve el efecto de intoxicación por monóxido de carbono, pero se forma la carboxihemoglobina. Por eso que hemos determinado, hemos visto la presencia de carboxihemoglobina con reacciones, ¿no? Cualitativas. Bien, entonces vamos a ver el mecanismo. ¿Cómo es que ocurre? Tiene varios blancos moleculares, ¿no? Cuando este estaba armado por la PDF, y para eso también tenemos que ver la cinética, ¿cierto? ¿Cuál es la cinética? ¿De dónde empieza? Primero tenemos que exponernos, luego que viene la absorción, ¿cierto?
inhalatoria, ¿no? Monóxido de carbono es un gas ingresa por vía inhalatoria, ¿cierto? Ya. Y luego, ¿qué pasa? ¿Dónde va? A la sangre. ¿No? Inhalatoria. Pulmones, ¿no? De frente. ¿Sí? Inhala. ¿Por dónde pasan los pulmones? ¿Por dónde pasan? ¿Por la tráquea? Por eso. Por la tráquea, ¿no? El Epiglotis dice que, bueno, pasa por acá ahí de tráquea, bronquios, bronquiolos, terminales, saco alveolar y listo. Y luego exhala, se fue. Así como ingresó, se fue, un 50%. Pero también puede ocurrir, ¿qué cosa? En el intercambio de qué, ¿cómo se llama este de gases en que ocurre en el pulmón? ¿Cómo se llama? El intercambio gaseoso que ocurre en los capilares. ¿Cómo se llama? Va a ingresar el gas para que pase a la sangre que tiene que ocurrir. Intercambio de oxígeno, pero ¿cómo se llama ese intercambio? Del intercambio gaseoso. Hematosis. ¿No? Entonces eso es lo que ocurre y al final se puede ir también distribuir y eliminarse con las con orina, va a depender por qué vía de eliminación saldrá. ¿Ve? Entonces o bien puede pasar de manera directa, se puede exhalar un 50% o simplemente puede, ¿no?, pasar por hematosis hacia el recorrido que puede ocurrir todo y al final se elimina. Bien, pero en ese proceso de recorrido va a tener que llegar en el hígado, generalmente, no decimos sí o sí. Entonces ahí va a ocurrir la biotransformación, ¿cierto? ¿Qué podría ocurrir en la primera fase? Podría haber una oxidación, puede haber hidrólisis, ¿qué más? Puede haber una reducción, puede haber muchas reacciones en la primera fase. Lo que pasa en el monóxido de carbono se va a oxidar. Entonces pasa ¿qué? A dióxido de carbono. El monóxido de carbono se incluye en lo que ocurre en la biotransformación. Y en esa manera se va a eliminar, ¿no? Entonces, la biotransformación a dióxido de carbono. Bien, lo que vamos a ver en los mecanismos de toxicidad, el monóxido de carbono tiene como 3 blancos moleculares. ¿Ya? El primer blanco molecular que estamos hablando, el grupo E, ¿no? La formación de carboxihemoglobina. Como consecuencia de eso, ¿qué cosa va a haber? Una hipoxia que dijeron, por lo tanto va a haber una disminución de la concentración de oxígeno. Y obviamente con hipoxia puede morir la célula, ¿no? Y además se puede reflejar con una alteración de la curva de disociación. ¿Sí? Ese es el primer blanco molecular. El segundo va a atacar, como estamos viendo la respiración, es un gas, va a unirse a ¿quién? A citocromo A3, ¿ya? Que está donde? En la cadena respiratoria en las mitocondrias, ¿ya? Entonces va a atacar al complejo 4 de la cadena respiratoria en las mitocondrias, ¿no? Ese es justo donde se transforma del ADP al ATP. Entonces ahí bloquea y va a evitar entonces que pase el ADP a ATP. Por lo tanto habrá disminución de energía, disminución de ATP. No se formará porque está siendo bloqueado justo esa cadena, ese complejo, esa parte de la enzima del A3 que permite pasar el ADP, que se incluye el fósforo, el fosfato para que pase al ATP. Entonces eso evita. Y si no hay eso, no hay nada. Por lo tanto, disminución de generación de ATP. Y eso es como consecuencia también los electrones. Recuerden que en cadena respiratoria de electrones se pueden desviar y generar radicales libres. Entonces, el segundo blanco molecular
que sería el citocromo A3 complejo 4 que está presente en la cadena respiratoria. Bien, ¿y cuál es el efecto que producto de esa inhibición de ese complejo? Una deficiencia de energía. Y cuando entra en la glucólisis, ¿cierto? Recuerden, en la glucólisis que tiene que romperse la glucosa en dos piruvatos, luego seguir CoA, luego entrar para ciclo de 3 y generar ATP. Pero si ya no hay oxígeno, hay poco oxígeno, ¿qué hace? Se va por la otra vía anaerobia, ¿cierto? Y en la vía anaerobia del piruvato pasa hacia ¿dónde? Hacia lactato, el ácido láctico se va a formar y se va a acidificar, ¿qué cosa? La sangre. Entonces estaríamos formando una acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa vía anaerobia, ¿no? Que se podría formar, por eso que la respiración anaerobia generará una acidosis metabólica, porque hay deficiencia de oxígeno y se forma el ácido láctico y ese ácido acidifica sangre y eso es la alteración. Bien, y el otro con los radicales libres ya sabemos que pueden generar un daño oxidativo a las células, al endotelio, pueden alterar la barrera hematoencefálica y las células biliares, generando ¿qué cosa? Una desmielinización. ¿Qué será la desmielinización, Jessica? ¿Ah? La mielina. ¿De qué es? Las conexiones nerviosas. Mielina, ¿no es cierto? Las neuronas. ¿Dónde está la mielina? Las neuronas. ¿En qué parte de las neuronas? En las ¿Ah? ¿Qué parte de las neuronas? En el axón, ¿cierto? Está cubriendo el axón. Es como un protector de qué, así como el cable de luz. conexiones Las vigas del cobre, ¿no? Esa parte blanca, ¿no? Es el plástico que va a cubrir. ¿Para qué se pone eso? ¿Para qué? Para evitar la fuga de electricidad, de electrón. Entonces, similar su función, la mielina, ¿qué va a evitar? En el axón, la fuga de información. Entonces, si se ve que se está desnaturalizando, está siendo atacada la proteína de mielina, ¿qué va a pasar con la información? se pierde. Se olvida, ¿no? Está buscando su llave, la que buscan en su mochila, pero está en su mano la llave, ¿no? Mi mandil para irme, y está puesto con el mandil, buscando. Lo cerraron porque no lo saben bien. Creo que no juega ahí. Entonces, no está uno, pero es como fuga de información. ¿Qué quiere decir eso? Que va perdiendo la memoria. Intoxicación por monóxido de carbono va atacando entonces su cosa, la desmielinización. Está en constante expuestos a incendios, por ahí viven en casa, ¿cierto? Monóxido de carbono todos los días, llegamos a carbono, llegamos a todos los sitios. Entonces, eso va atacando, ¿verdad? Vaina de mielina y se va luego afectando a la memoria. ¿Ya? Entonces, una vez de la culpa que se ha olvidado, hay que también ver esto de monóxido de carbono. Bien, otro blanco molecular, ¿ya? Otro ligandos intracelulares del óxido. ¿Qué hacen ellos? Aumentan esos radicales libres, óxido de nitrógeno libre, va a formar ¿qué cosa? Un nitrificante, pero sin nitro. ¿Y eso qué hace? También, ¿qué cosa va a generar? Generar radicales libres, generar daño. Bien, molecular no se puede relaciones. Entonces lo que hace el antídoto antagonista
cuando hay falta de oxígeno. Oxígeno. La verdad que ¿no? Carbono de clavina como más uno. ¿Qué es lo que se hace? Para que entre más oxígeno. ¿Sí? Entonces, carboncito. Ahí es la que va en los electrocitos. Transportan el oxígeno, oximoglobina, y acá transporta monóxido de carbono, se llama carboxihemología. ¿Ven? Hasta el complejo 4, donde dijimos que son inhibidos, citocromo A3. Ahí está el complejo 4, donde permite, evita que el ADP pase a ATP. Bien, el flujo de electrones genera radicales libres, daño de la célula. Bien, entonces ahí tenemos lo que se forma el tercero, que se forma los peroxinitritos, que esto está relacionado al síndrome neurológico táctil. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El neurológico táctil puede aparecer después de que había sido ya desarrollado, de repente había superado su intoxicación por monóxido de carbono, puede aparecer después de un mes, después de 2 meses, 3 meses, puede aparecer síndrome neurológico. Bien, otro punto que se podría confundir, ¿no? Generalmente el órgano blanco de preferencia con intoxicaciones que ven más afectados, ¿quiénes? Los dos órganos, el cerebro y el corazón. Entonces son principales. Bien, en una intoxicación leve por monóxido de carbono, ¿no? Vamos a ver también náuseas, dolor de cabeza, vértigos, debilidad, ¿cierto? Puede también ser confundido con gripe, ¿no? O una intoxicación alimentaria, ¿no? ¿Te duele la cabeza? Sí. ¿Estás con malestares? Sí. Es un proceso gripal. Tómate eso antigripal, ¿no? Pero, sin embargo, de repente ha venido cerca de su casa hay un incendio o algo, industria, ¿no? Entonces no le preguntan a veces. Entonces se confunden. Entonces le dan medicamentos y no le hacen nada. Entonces hay que ver, esos náuseas, dolor de cabeza no necesariamente puede ser un proceso gripal, ¿no? Es un proceso de intoxicación por monóxido de carbono. Como hemos visto, son 3 blancos moleculares que están siendo atacados. Entonces hay que tener en cuenta también. ¿Bien? Y la exposición continua podría generar taquicardia y también alteración del corazón. Recuerden que los dos órganos que son más sensibles son el corazón y el cerebro. ¿No? Entonces que podamos ver la taquicardia, la tensión o algunas arritmias. Y el cerebro va a generar alucinaciones, confusión, ¿cierto? Entonces generalmente cuando vemos un intoxicado por monóxido de carbono, este color rojo celeste, ¿ya? Yo lo resaltar. Bien, entonces si el paciente sobrevive, estamos hablando de eso, ¿no? Varios síntomas de intoxicación pueden tener problemas neurológicos. Tardío, hasta en la mitad de los casos ocurre. Después de superar ello, tiene el paciente irritado, irritable, estado de ánimo deprimido, ¿no? Una confusión, de repente la pérdida de memoria a corto plazo, ¿no? Con eso, después de superar generalmente la mitad. Está irritable, ¿no? Le dice, el profesor que le informe, no moleste porque yo hice lo que... No, dijo, no pidió el profesor informe, nada más le dio protocolo. Yo ya hice, ¿no? Es irritable. No quiere que le llame. A veces se confunde con eso, ¿no? Irritabilidad, pérdida de memoria a corto plazo, ¿no?
¿Por qué? Porque ha sufrido daño a la medicina. Bien, y también es importante entender eso que está gestando. Tiene mayor afinidad por la hemoglobina fetal. Inyecta rápidamente, ¿no? Se toma su copita de cerveza que han hecho análisis organoléptica a la mañana. También a tomar lo que está esperando. ¿Cierto, Moreno? ¿No? ¿Cierto? Después se va a metabolizar, se va a eliminar. Si alguien estaba fumando por ahí, olió el éter, por ahí han sacado, empezó los olores de su muestra, ha entrado, también ha llegado por la presencia, también fumador pasivo, claro que sí. También pasa por ahí al costadito la hierba, creo que siento algo, como la monga se encuentra, por ahí el parque, el olorcito característico, también gresa. Es muy liposoluble, eso. Entonces estamos andando, por ejemplo, etanol. ¿Está probando ese etanol o es metanol? Me dio resaca, el dolor de cabeza, debe ser metanol. Porque normalmente el etanol no debería generar eso. Pero hay varias mamás en el baby shower que están tomando cerveza ya para que sea rubio, ¿cierto? Ya está formado, dice, ya no. Igual que a mí va a recibir mi herencia. Para que se vaya acostumbrando, aprendiendo la cultura etílica, ¿no? De repente ya no podía, de repente ya está formado. De los primeros 3 meses, ahí entramos en problemas. Podría generar a veces infecciones y teratogenia. ¿No? Sí, terrible. Es importante. ¿Ya? Por eso que yo le digo, si van a empezar a estar todo el día, o ¿no? Porque esto se puede, en momentos de ensamblaje, ponen ahí, cambian mutaciones, y después pueden hacer citrazol, o por 6, sin moco, atresia, eso. Bien, entonces, importante el desarrollo del sistema nervioso central. Bien, entonces, ¿cuál sería el tratamiento de lo que hemos aprendido? El mecanismo de toxicidad, hemos tenido 3 blancos moleculares, ¿cierto? ¿No? ¿Cuál es el primero? ¿Qué se forma? Blanco molecular. El hierro, ¿dónde? ¿Qué se forma? Carboxilo. ¿Cómo podemos desplazar ello? ¿Cómo podemos desplazar al carboxilo, al monóxido de carbono de carbono? Con oxígeno. Oxígeno, por competencia, ¿no es cierto? Más oxígeno para desplazar. Listo, eso sería resolver. ¿Y el otro banco molecular cuál es? ¿Dónde está? ¿Cómo tendrían que revertir eso entonces? Respiración celular. Si hay bajo de energía, ¿qué tendrá que ser? Puede decir, por ahí dice carbohidrato, lo demás carbohidrato más dulce. Para que ingrese carbohidrato y luego genere. Pero si está siendo bloqueado en la parte fosfato, carbohidrato, ¿sí? La lógica te dice eso, ¿no? Ya. ¿Podría entrar? Claro que sí. ¿No? ¿Podría apoyarla? Claro que sí. ¿No? Pero en la parte donde se genera ATP en la cadena respiratoria y la membrana externa de la mitocondria, ahí sí no va a poder. Por la otra vía sí lo vas a apoyar, ¿no? Porque recuerden que con el ATP se genera en el ciclo de Krebs y en dónde? Y en la cadena respiratoria de la mitocondria, ¿cierto? Los pads que van ahí, ¿no? Pues por esa vía está bloqueado, pero por el otro podrías ayudarle con eso que estás diciendo, ¿no? Eso nos ayuda un montón a entender el mecanismo para luego proponer un antídoto o un antagonista. Lo otro, ¿dónde era el blanco molecular? ¿Dónde era? ¿Qué se formaba? Peroxinitritos. Estimulan, ¿qué cosas? Dejaban libres, se unían a los ligandos de óxido de nitrógeno, ahí se plantaba el monóxido de carbono y evitar, ¿no? Y dejar libre a los óxidos de nitrógeno. Entonces, ¿qué hacer?
qué hacer si están formando radicales libres, están formando peroxidinitos que son muy nocivos para el mineral. ¿No? ¿Listo? Entonces va atacando de manera. ¿Y cómo podemos determinar la carboximoglobina de manera cualitativa? Ya vieron ellos, y también podemos determinar por métodos fotométricos, ¿no? O simplemente por cromatógrafo de gases, que también es método cromatógrafo. ¿Sí? Entonces ahí está la relación. Bien, el otro importante es entonces ver ahora del alcohol. Que les encanta la cultura de ¿cierto? Esto es algo de la nostalgia ambiental que también mucho hemos adelantado lo que es el monóxido de carbono, que es una parte de la contaminación ambiental que existe, ¿no? Porque en realidad la unidad que vamos a estar entrando es nuestra fotografía ambiental. Y de los que están ahí, obviamente el monóxido de carbono, no ocasionar con un pedazo. Hacia abajo pasamos ambiental, ¿no? Aquí es en la foto, ¿no? Sustancia diaria existen incendios, ¿no? También contaminación de derrame de petróleo, ¿no? Que las empresas no pagan su impuesto, pero sí contaminan, ¿no? Monóxido de carbono está, el dióxido de carbono. Entre monóxido de carbono y dióxido de carbono, la implicancia de la salud es el monóxido de carbono, lo que hemos visto. Y el dióxido de carbono tiene implicancia en el medio ambiente, para el efecto invernadero, ¿no? Y los compuestos orgánicos volátiles, ¿bien? Entonces, por ejemplo, es una comparación que les puse, ¿no? En agua dulce, ¿no? Cuando antes de la pandemia y desde la pandemia, ¿no? Cómo se ha poblado, ¿no? Han recuperado su ecosistema, ¿no? A este equilibrio, donde siempre habitan. Pero cuando vienen bellitas, dejan su territorio de la contaminación, ¿cierto? Antes de y después de. Está bonito, ¿no? Ahora sí, todas las playas están así. Bueno, el efecto invernadero está relacionado, como les dije, con el dióxido de carbono. ¿Y por qué dióxido de carbono? Porque gran cantidad también de dióxido de nitrógeno, azufre, ¿no? Los compuestos que están relacionados con el calentamiento, ahí están. Dióxido de carbono, metano, el dióxido de nitrógeno, ¿no? Que te van a dar efecto invernadero, ¿no? Entonces todo ese calentamiento global que se va dando, que estamos sintiendo, las temperaturas extremas, es por eso. Contaminación ambiental de origen antropogénico, o sea, nosotros mismos lo contaminamos. Y después estamos pagando las consecuencias ahora. Hay temperaturas extremas, ¿no? ¿Y cómo es que mira en 1860 el planeta Tierra del Sur estaba cumpliendo recién un poquito de la mira cómo está en 80, mira, 90, o sea, va aumentando la temperatura. ¿Cuánto estaba en esos años? Aquí 0,0. Y ahí va subiendo, miren, 890 ya va subiendo 0,1. ¿Bien? 1900, ¿no? Ya va subiendo, va variando la temperatura por esto de la contaminación. 1920, 1930, 1940, ¿eligiamos? Algunos. Todavía. Ya se va tornando algo rojo la planeta. ¿Ve? ¿Y cuántos grados? Ya 0,2 ya subió, ¿no? 1950, mira, 60, se va tornando rojo. Y va subiendo, la temperatura va a seguir subiendo. 1970 ya está rojo, 0,3, ¿no? Y acá 1980, 1990 ya subió 0,5, ¿no? 1990, 2000 ya estamos ya en el planeta rojo, ¿no? Ya
09 también va subiendo, 2010, 2020, esta es la planeta roja, y ya pasó a 1, 1.1, incrementando, cada vez más incrementando la temperatura, ¿no? Y ahora estamos en 2020 a 2030, aquí está, va rojo, 1.30, entonces que cada verano, cada año se quema mucho más. Quema demasiado. Va a seguir hasta que la planeta azul se convierte en planeta roja. Y así va a quemar 2040, 2050 todavía van a estar vivos. 2060, 70 también, ¿no? Todavía van a ver 70, 80, ¿no? Todavía, ¿no? ¿Cierto? Pero mira, imagínate, ¿cuántos grados exteriores? 2.7, rojo va a quemar. Va a quemar, ¿no? Ay, Dios. 80, 90 está completamente rojo. ¿Qué? 2100, todavía va a estar bien. Ya será con 3. ¿Ves? Entonces es la simulación que se va Ya a llegas a dar, la ¿no? universidad buena. Es la simulación que se ha hecho. Y eso se está dando, ¿no? ¿Y producto de qué se está calentando? ¿Ya? Entonces, por eso que la cultura de ir en secreta, dejar de la luz, a veces lo tienen prendida la luz, hay iluminación solar, pero sigue con la luz. ¿No? Por eso que hay reuniones anuales que de la fe. Bien, entonces habrá que concientizarnos para evitar esto, ¿no? No quién quiere, pero quién hace más. ¿Dónde empieza eso? En el hogar. Concientizar. Así es, ¿no? Si no, nos quemaremos nosotros mismos. ¿Cierto? No hay otra. Bien, entonces hemos visto el monóxido de carbono, la contaminación ambiental de manera global, ¿no? Y también uno de ellos que vamos a ver ahora es la cultura alcohólica. Marte, ¿no? Ya han llegado a Marte, ¿no? Ahora están viajando a la Luna también, ¿no? Ya pueden sacar los pasajes para visitar a la Luna de Marte. Hay convocatorias para visitar a Marte, ¿no? 4 ¿no? Que la condición es que paguen su pasaje, pero sin retorno. El otro requisito es que tienen que poblar de Marte. Tienen que reproducirlo. Así es, ¿no? Esa es la condición que han sacado, ¿no? $100,000, ¿cuánto? 100 millones. Claro, y habían ya 100 que habían comprado. Gente, ¿quién es esa millonaria? Estaba pasando. Es importante. Es una millonaria. No sabe qué Tiene que hacer. salir del planeta porque nos vamos a quemar en el planeta Tierra. Vamos. ¿No? Entonces estamos viendo la 5, ¿no? ¿Están leyendo el libro que les dejé, no? ¿Están leyendo? ¿No leyeron? ¿Dónde está el que estaban leyendo? ¿Vieron? ¿Más abajo? Semana 5. Más arriba. Ahí. Ah, ¿dónde está el libro? No lo veo.
Bien, entonces entramos a la cultura alcohólica, donde el etanol tenemos que saber cuáles son sinonimias que se manejan en el mercado, ¿no? Se llama alcohol absoluto, alcohol deshidratado, etanol, alcohol etílico, etanol o alcohol cerámico. ¿Ya? Esas son las sinonimias del alcohol etílico. Bien, es importante, siempre han tenido, según la historia que hemos visto, ¿no? Hace cuántos años sabía antes de Cristo que el etanol producía efectos nerviosos, ¿cierto? Salomón, ¿cierto? Hace 700 años de Cristo ya sabía la cultura etílica, ¿no? Nuestros antepasados han vivido buena cantidad de años. Tiempo de vida media tenían como 100 años, pasaban la mayoría, ¿cierto? 20 Entonces, ¿por qué hacían? años. Utilizaban el alcohol, ¿no? Pero en menos cantidad, dependiendo de la dosis, ¿no? Se tomaba una copita de vino después del almuerzo. ¿Y qué es eso? Un antioxidante muy excelente, pero debajo de la concentración. Pero ahora no toman de una copita, bueno. Ese es el detalle. Más. Toman 3 botellas. Claro, ¿no? Si es menos a 20, 40, y sí, un antioxidante todos los días después del almuerzo para que facilite la digestión, ¿no? Recuerden la maceración más rápida cuando consumen carnes rojas, algo que son más sólidas, difíciles de digestión, entonces te ayuda, ¿no? Porque cuando cocinan la carne, ¿cierto? ¿Con qué le echan para que sea suavecita la carne? Se dice limón, le echan. Ácido acético, ¿no? Al vinagre, ¿no? Ácido acético. No ácido acético glacial, ácido acético. O también algunos le echan encima papayinas de la papaya, ¿no? Algunos le echan cerveza, ¿no? Carnero al palo con la cerveza. Está más rico, ¿no? Es rico, ¿no? ¿Y eso qué hace? Aparte le ayuda a digerir, a romper el enlace en la fibrillas de la musculatura para que la carne no sea tan dura, sale los dientes, todo, ¿no? Pero cuando ya le suaviza, se rompe todas esas fibrillas con eso. Y entonces, ahí facilita también la digestión. Entonces todo eso están lleva bromatología, ¿no? Estamos llevando. Y seguramente ahí están hablando. ¿Bien? Entonces lo importante es eso, va a depender mucho de la dosis. La ingestión crónica, ahí estamos. ¿Bien? Entonces, ahí pueden ver la equivalencia de su, ¿no? De su bebida que han usado, ¿no? Han traído ron, han traído vodka, es la concentración, ¿no? La cantidad que tiene de etanol, y acá está en gramos. Ahí tenemos el etanol de farmacia 96, el alcohol de 70, ¿no? La cerveza 5 a 6%, el vino de 12, ¿no? Por ahí tiene vodka 40, whisky 40, ¿no? El aguardiente 42, ¿no? Depende del alcohol, depende del tiempo de maceración, ¿no? Cuanto más tiempo de maceración, más concentración del alcohol. Bien, entonces entramos a la cinética, una absorción generalmente vital, se distribuye, volumen de distribución, en caso de mujeres 0,6, en caso de varones 0,7 litros por kilogramo, ¿no? Y disminuye en mujeres. En el metabolismo, ¿qué interviene? El alcohol deshidrogenasa. ¿Quiénes tienen un poquito más de alcohol deshidrogenasa? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes se embriagan más rápido? No, dependiendo. ¿Y quiénes recuperan más rápido? ¿Han visto a una mujer que está echada en la calle? No necesariamente, no, pero la mayoría. Yo he visto Entonces, yo he que visto. es recomendable comer grasas para que no te emborraches tanto. Para evitar que se absorba más, para que demore en absorber, ¿no? Es un mecanismo, ¿no? Yo tomo mi chanca. Pero, ¿ve? Siempre así. Entonces, ¿quién recupera más rápido?
¿El que tiene más alcohol deshidrogenasa o el que tiene menos? El que tiene más. Tiene más. En el caso de ustedes, ¿no? Tienen alcohol deshidrogenasa, rápido va a metabolizar y recupera más rápido, ¿no? Y lo demás, los que no tienen mucho eso, se quedan en la calle, ¿no? Se convierten en ¿qué? De los racionales a irracionales. Están apoyados en el árbol, ¿no? O por ahí en el parque acá, saliendo nomás, ¿no? Eso es metabolismo, que se convierte a acetaldehído, ¿quién? El etanol. Recuerden, hemos dicho, se oxida el etanol y pasa a un aldehído. Generalmente en química hemos aprendido, un alcohol primario se oxida a un aldehído. ¿Y el aldehído se oxida a qué? Al ácido. Ácido acético. Ácido carboxílico. ¿Cierto? ¿Y el ácido carboxílico a qué sigue oxidándose? Si es COOH, ¿a qué será? A CO2 más agua. Ya terminó la oxidación. Eso es de manera general, la oxidación, ¿es cierto? Entonces, si es etanol, pasará a un aldehído que se llamará acetaldehído. Si es metanol, se oxidará a otro aldehído que se llamará formaldehído. ¿Ves? Son aldehídos. Entre el acetaldehído y el formaldehído, ¿cuál es más nocivo? El formaldehído. ¿Por qué? Porque si el formaldehído se va a oxidar, ¿a qué va a pasar? A un ácido, claro, ácido. Entonces será un ácido fórmico. Y ese ácido fórmico es lo que destruye el hongo. Y te queda ciego. ¿No? Parece que había hace 2 años de intoxicación por veías que ese RX, no sé, cuándo llegaron como 50, ¿no? Fallecieron, ¿cierto? Y han llegado al hospital Coyique, ya no pudieron hacer nada, ¿no? No sé si por ahí alguien trabaja en Coyique. Escucha que por ahí alguien trabaja en el hospital Coyique. Pero profesor, yo sí llegué a ver a un loquito que vivía en la Coyique, bueno, hace muchos años. Ah, ya muchos años. Que tomaba, lo veía agregar el alcohol de farmacia y estaba ciego. Sus ojos se veían blancos, estaba Me ciego. combinaba con sus cañas. Seguramente. Pero su cara era Su muy metanol se compra y esos son de ¿no? Ese es el ácido fórmico, ¿ya? Es el proceso metabólico. Bien, y eso puede acidificar la sangre y por eso que muere. Bien, entonces hay que ver eso, ¿no? El mecanismo, cómo es que se puede generar, entonces el alcohol puede generar oxidándose sus metabolitos. Y conociendo eso, podemos revertir, conocemos el antídoto. Conoces el mecanismo, el alcohol se oxida a aldehído y el alcohol se oxida a formaldehído. Entonces, ¿cuál es más nocivo? El formaldehído. Entonces habrá que revertir al que es con al acetaldehído. Entonces, ¿qué se da para cuando se intoxican por metanol? Porque ambos se oxidan a aldehído. ¿Cuál es lo bueno? ¿Qué les conviene que se produzca? ¿Acetaldehído o formaldehído? Acetaldehído. Entonces, si está con metanol, está produciendo intoxicación, entonces tendrás que darle más, que siga tomando su whisky, ¿no? Cerveza, para que se siga produciendo acetaldehído y desplace por competencia al formaldehído. Por eso que su antagonista o antídoto es el etanol mismo para metanol. ¿Cierto? Por eso que algunos dicen, uy, vamos a curar a resaca. Pues el mismo se toman cialita y ya está, están tranquilos. ¿Por qué? Porque se habrán tomado metanol, pueden se contamina, como han encontrado muchos de ellos que tienen metanol. Está con la resaca. ¿Bien? Entonces tenemos que también saber cómo calculamos la cantidad de alcohol que tiene. Algunos están manejando y me dicen, les sopla el policía y ya está detenido porque tiene mucha concentración de alcohol. Un momentito y aprendí en toxicología, no tengo lo mismo. Voy a calcular. ¿No? ¿Qué hacemos? Gramos de alcohol. El volumen expresado en centímetros cúbicos. Por ejemplo, bueno, listo. Yo tomo un vaso. ¿Cuántos mililitros tiene un vaso? 250 dice. 250
250 mililitros. Entonces ahí va, 250 mililitros. Graduación del alcohol por 0.8. ¿Cuánto es la graduación del alcohol? Porcentaje. Claro. De vino, ¿cuánto era? 12. De cerveza, 5. Ahí va eso. Y lo multiplicamos por factor 0.8 y dividimos entre 100. Eso va a ser gramos de alcohol que contiene en esos 250 mililitros que han tomado. A ver, calculen. Es un vaso entonces de cerveza. Pero si lo que toma Claro, una caja de estamos cerveza- calculando ahorita solamente un gramo lo que contiene alcohol en el vaso que vas a tomar. Es diferente que ingrese eso y caiga en sangre, porque decimos calcular eso. Lo primero entonces, tenemos que saber la cantidad o la concentración de alcohol que has tomado en un litro o en una botella o en un vaso. Para calcular eso, los gramos de alcohol, tú tienes que saber La el graduación volumen se expresa de en la porción que has tomado. ¿Listo? 10. Ya, ¿cuánto salió ahí? 10 gramos. Ya, listo. Ahora, ese 10 gramos, cuando se han tomado ese vaso, ¿no? Cuando reemplazas aquí lo que te salió de aquí y divides entre tu peso. ¿Cuánto pesa? 60 kilos, 50 kilos. Y también lo divides entre, si es varón, 0.7 su volumen de distribución, que hemos hablado. Y si es mujer, entre 0.6. ¿Ya? ¿Están haciendo su ejercicio? Eso va a venir, ¿no? Practiquen ahorita. Puede- Practiquen ahora explicar de nuevo, o ya se ven con la parcial. ¿Se me puede explicar de nuevo? Están siguiéndome, ¿no es cierto? Sí. Ya han calculado primero los gramos de alcohol en cuanto, ¿no? Ya tienen el volumen de lo que han tomado. De repente han tomado una botella o ya calculen todo para 250 mililitros. Ya ahí les salió un valor, ¿cierto? Ese gramos de alcohol lo van a reemplazar para saber la alcoholemia. ¿Qué quiere decir la alcoholemia? El alcohol en sangre. O sea, ese vasito que te has tomado, ¿cuánto está en tu sangre? Entonces sabes ese gramo, reemplazas acá y lo divides entre tu peso y volumen de distribución. ¿Está claro? ¿Cuánto salió eso? Listo. Ahora, esa cantidad que está en sangre, ¿cuánto tiempo necesitas para eliminarlo del organismo? Entonces sabes acá, tiempo en horas necesario para eliminación. Eso es lo que te ha salido alcoholemia acá. Tienes que hacer ¿qué cosa? Tienes que dividir por 0,15, que es eso, la etiloxidación, lo que se está eliminando. ¿Cuánto sale eso? 1.8. Entonces eso sería 1.8 casi 2 horas, ¿no? Vas a eliminarlo, lo que has consumido. 5 depende de su peso, ¿no es cierto? Entonces depende de su peso va a variar. Entonces el tiempo de eliminación, más o menos un promedio de 2 horas lo vas a eliminar lo que has tomado. Entonces si te hace soplar en 3 horas y que te salga, que te diga el policía, no, un momentito, mi eliminación me sale ser menos a 0,5, no puede ser. ¿Cierto? Entonces voy a corroborar con el laboratorio, no puede ser. Me estás calculando. Pero ya sabes cuánto tiempo. Si te tomas una botella o si te tomas una caja, ¿cuánto tiempo vas a necesitar para eliminar eso? ¿Cierto? Cuando Entonces, tomo vas una fiesta a patronal, morir, una semana, dice. ¿Cierto? Ya. Entonces por ahí de repente, pero también la cantidad que te tomas, ¿no? Puede ser una botella de vino. O no sé cuánto toman, pues también se va eliminando, ¿no es cierto? Por eso que también estimula, ¿no? ¿A qué? A las hormonas antidiuréticas y empiezan a salir al servicio, un momentito, ¿no? Profe, por eso para eso me saqué al día siguiente de con el alcohol en la sangre. Puede ser que para eso saqueado, porque vas a eliminar el líquido. ¿Listo? Ya aprendieron, ¿cierto? Ya. Entonces eso va a venir la pregunta sí o sí, ¿ya? Determinación del tiempo de eliminación cuando se han tomado 650 mililitros. Doctor, en el peso, donde va el peso, hay una constante entre hombres y mujeres, porque normalmente en las pruebas El peso que tienes que poner de tu peso. porque en las pruebas de colemia normalmente no te pesan. No te pesa, pero te dan pues el resultado, porque Por eso te le hace digo, pero soplar hay nada más. No. En la prueba de colemia hay dos, cuantitativa y cualitativa. La cualitativa es soplar
cuantitativa sí se mide el porcentaje que hay en tu sangre. ¿Y cómo te dicen la policía entonces? Estás por encima de 0,5 gramos. Por eso, si es que no te pesan, porque en la prueba no te pesan. No te pesa. Por eso tienes para reputar. Por eso tienes que reputar con eso, con tu peso. Ahí está la contra. Bueno, normalmente hay una constante o algo que puedan poner en el peso. En Ahí está la. Asume que pesa 60, asume que pesa 70, asume que pesa 1000. Pero con tus valores reales, pues. Un momentito, ¿cómo me va a salir ni siquiera 280, 50 y me va a salir un montón? Ahí está, porque ya la reputación. Es importante saber esto, ¿no? Y pasó, ¿no? Decía una de ellas que detuvo el policía. Toda vez estoy aquí, pues me ha enseñado, necesito urgente, pero ya está tu cálculo, ya aprendiste. Recordó el cálculo y se fue. Y se fue al laboratorio para hacer análisis. El laboratorio y le dieron eso, y también él contrastó y lo registró policía y se lo bajó. Entonces es importante conocer cómo sale, cómo se elimina, qué es el cálculo, ¿no? Nada más de soplar y no cómo sacamos el cualitativo, cuantitativo. ¿Por qué? Porque no sé cuánto, hasta por ejemplo, ¿no? 0,4 a 0,8 se ha permitido 0,4 todavía, ¿no es cierto? Porque no aparece ningún problema significativo a esa concentración, ¿no? Por eso se permitió. Ahora, si aparecen los problemas ya encima de 0,5, ¿no? Que puede haber una confusión óptica, falsovaloración, ¿no? O la aceleración ribocardia se va a alterar y van a generar problemas. Por eso que la reglamentación también va sobre eso, ¿no? Entonces, de repente a usted le sale 0,8 o 1,5, ¿no? Ya van a estar alterados sus reflejos. Lo que van a ver más cercano lo ven más lejos, ¿no? Y siguen caminando y ¡pum! Un cabezazo, ¿cierto? Y así es. Quieren agarrar, tan lejos, se agarraban y se va vacío. Entonces son alteraciones del sistema nervioso que va a perder. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los que más afectados? El sistema cardiovascular, ¿qué más? El sistema nervioso central, también el sistema endocrino. ¿Qué va a pasar el sistema endocrino? ¿Ah? Va a generar también una hipoglucemia, ¿no? Y además también está relacionado con cáncer de mama, ¿no? O una hiperprolactinemia. Por eso que a veces es raro que en varones empiece a crecer la mama tanto cebada y empiece también a salir leche. Está generalmente una prolactina y una hiperprolactinemia. Entonces lo que están dando de lactar, puedo tomar más alcohol y puede estimular la leche. Borracho me voy. Claro, borracho me voy a No volver. tiene leche. Y eso sería, ¿no? La ciencia, pero no va a querer que se tome también. Está lactando, ¿no? Hay diferentes formas de estimular entonces la población. Entonces, las manifestaciones clínicas en intoxicación, hemos visto, y el tratamiento que estaba comentándoles, el etanol, ¿no? Carece su antióxido. Pero el metanol sí, es el mismo, ¿no? Es el mismo etanol. Ahí está el cálculo que les comentaba. Así va a venir en el examen. Así va a venir el examen. ¿Ya? En control de alcoholemia, el individuo pide que se le haga una extracción de sangre para el cálculo de tasa de alcoholemia, porque quiere que se coteje con la que ha realizado en momento por aspiración. La extracción se hace 2 horas después. Los resultados en laboratorio le revelan 1,2. ¿Ves? Entonces quiere saber cuánto ha tenido ese momento que le está soplado, porque en laboratorio después de 2 horas le dio 1,2. Entonces
¿no? El tipo de, entonces, ¿cuál sería, no? En ese momento, entonces, ¿qué haces? 5 horas necesarias para eliminar, aplicas la tercera fórmula, ¿no? 2 horas que pasó, multiplicas, hay 0,3 que ya se eliminó. Si en el laboratorio te dio 1.2 en un momento, sumas los 0,3, en el momento que soplaste tendrá 1,5. ¿No? Entonces, con 1,5, ¿cómo estás? ¿No? Y así puedes hacer los demás, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que le estaba comentando, ¿no? El alcohol primario se oxida al ácido carboxílico, ¿no? Está el alcohol deshidrogenasa, que tiene día, y la toxicidad de alcohol, ¿no? Alcohol metílico de 30 a 2 cucharadas puede dejarte ciego. ¿Ya? Algunos ya lo están pensando. Alcohol etílico, 500. Entonces, ¿me puedo morir con alcohol metílico con 2 cucharadas? Sí. Sí. Entonces, no he aprobado toxicología, me voy a tomar alcohol metílico. 30 mililitros y ya no recuerdo de nadie. Me despido de todos. O sea, en un momento, o sea, Es no veo, pero hay videos de personas que se toman. ¿Perdón? No digo, ahí veo de que alcohol etílico 500 mililitros puro causa la muerte inminente. Claro. Y han habido personas que se toman botellas, no sé, de vodka. La botella está diluido, no es puro. Claro, o sea, pero es de 45, 40%. Claro, estamos hablando del absoluto, ¿no? El alcohol etílico puro. ¿Cuánto es el alcohol absoluto puro? ¿Cuánto grado de alcohol contiene? Lo que venden en la farmacia, ¿cuánto es? 70 y más ahí. Claro, ahí en 96, habrá en 100. No, porque es volátil. Bien, entonces tenemos ahí que cuando se oxida el ácido fólico y va a generar acidosis. Bien, el efecto también por ejemplo, de los alcohólicos crónicos que no dejan, ¿no? También hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que se forma en un alcohólico crónico? Este compuesto, ¿no? Que es similar a la dopamina. ¿Qué es la dopamina? ¿De qué? ¿De la tristeza o de la alegría? La alegría. Entonces, este compuesto que se forma cuando consumen alcohol se forma 3,4 es la noradrenalina, que es parecido a la dopamina. Entonces, si está parecido, estimula que estén contentos, felices. Cuando se toman eso, están tranquilos, ¿no? Se olvidan de todo, ¿cierto? Entonces, cuando dejan de tomar, se deprimen. Para no estar en eso, Sigue tomando. a seguir tomando. No, yo tomo una vez en mi cumpleaños nada más. No, una vez cada 6 meses. Leo, cada 3 meses un litro juego. No, cada mes tenemos reuniones. Cada 3 semanas, cada una semana, cada día. ¿De dónde estamos ya? La adicción, ¿no? Esto es lo que se forma, ¿no? La dopamina, esto es parecido a la dopamina y eso hace eso. Eso es lo que estamos hablando, lo que hemos hecho en la práctica. Cromo más 6, naranjado, pasó a verde, azulado, cromo más 3. Se ha reducido. En medio, ácido fuertemente ácido, ¿no? Por eso que se ha mezclado ácido sulfúrico con cromo. Dicromato, por eso es la mezcla sulfocrómica, ¿no? Y eso te da el momento de soplar. ¿Sí? La prueba que le llaman es analizador de aliento, ¿no? Dependiendo de la concentración de color, te hacen la concentración, dependiendo de la intensidad de color, te van a dar la cantidad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos clasificaciones clínicas, dependiendo de la concentración. Ahí está, mira. A ver, si te tomas, estas son las medidas.
A ver, 30 mililitros de whisky. 45. A ver, ¿qué te toman ustedes? Y cerveza. 360 mililitros de Suna. A ver, si te tomas 10 medidas de cerveza, ¿cuánto sería? 10 por 360. ¿Cuánto sale eso? 3.600. 3.600 mililitros. ¿A cuántos litros equivale? 3 litros 600. 3 litros. Cuando te tomas esa cantidad, ¿qué va a pasar en sangre? 3 gramos. Y si te tomas 20 por 360, ¿cuánto es? 720. 7 litros. ¿Cuánto ya te mueres? ¿Cierto? Por eso que hay que tomar dependiendo de los grados alcohólicos que tenga, ¿no? Entonces si son 7 litros, yo me tomo una caja y no me muero. Así se. Pero ¿qué pasa? Y se toma de porrazo. Pero cuando va tomando, conversando, va yendo al servicio, va metabolizándose, ¿no? Y también se va inhibiendo, se queda nervioso y todo, ¿no? Están contentos, luego se duermen, ¿no? Empiezan con 2, 3, empiezan a pasar a su corteza, ya están más habladores de lo que son, cuentan toda la verdad, y luego, ¿qué pasa? Hoy le dio sueño y se queda dormido, ¿no? Ya no despierta. Bien, entonces hemos visto el etanol y el metanol, que es el sinónimo carinol, alcohol metílico, alcohol de madera, nafta de madera, por eso que cuesta barato, por eso que contamina en las discotecas, ¿sí? Etanol una parte, 50-50, ¿no? La barra. Entonces ahí vemos que genera una acidosis metabólica porque se genera el ácido, recuerdan eso, con la oxidación, y se incrementa el anión, hueco aniónico, mayor a 16. Normalmente está hasta 12, ¿no? Y eso hace que genere una acidosis. ¿Bien? ¿Qué hace la acción tóxica? ¿No? Disminución, incremento de la alcohol deshidrogenasa, que lo convierte en ácido. ¿Bien? Ahí tenemos lo que hemos hablado, enzimas. Esto es lo que les decía hace un momento, formaldehído, es el que va a precipitar las células y generará un paro respiratorio, convulsión y muerte, ¿no? Formaldehído, que era un acetaldehído producto de la oxidación del metal, ¿ya? Bien, son afectados el sistema endocrino igual, metabólico, acción metabólica, acidosis láctica, alojo, ¿no? ¿Listo? Y como antídoto, ¿cuál es? Etanol, alcohol etílico. Dosis de carga, 1 gramo por kilo. Y así, poco a poco. Mantenimiento 0,1, va bajando poco a poco. ¿Listo? Entonces, se deja preocupado, pensativo. Y bueno, ya pues ¿qué le queda a la vida? Hoy estará perfecto, mañana ya no, entonces voy a completarlo. ¿No? Listo, muy bien. Todavía saben qué es lo que va a venir. Ya nos vamos entonces. Están esperando la parte.